Buenas noches, soy el doctor Gonzalo Dibona Alvarado, residente de traumatología y ortopedia de la Universidad Católica Santísima Concepción. Mi tutor es el doctor Cristóbal Aliaga y hoy día voy a presentar los braquimetatarsianos en el paciente pediátrico. Como introducción, parto explicando una definición simple de esta patología, que es una condición rara, ¿cierto? La cual se define como un metatarsiano acortado más de 5 milímetros. Si es que es más de un metatarsiano, se llama braquimetapodia. Está causada por el cierre epifisiario prematuro de los metatarsianos que se presentan con acortamiento de uno más de estos, y la condición puede ser congénita o adquirida. En la imagen de la derecha podemos observar cómo son varios metatarsianos acortados y el pie derecho es solamente uno. Para avanzar en el estudio de los braquimetatarsianos tenemos que entender la anatomía y biomecánica del pie. En la primera figura vemos los tres arcos que conforman la bóveda plantar, siendo el arco transverso el más importante para entender esta patología. En este plano coronal eh, se presenta el arco romano eh, de la articulación de Lisfranc, donde el segundo metatarsiano es el Kane Storm. Al no estar en descarga, se separa del suelo aproximadamente 9 milímetros, pero estar en carga, observamos acá cómo la cabeza de los 5 metatarsianos contactan con el suelo. Este contacto ocurre en el segundo y tercer rocker, que compone más de la mitad de la marcha, y el tercer rocker, que es de despegue, es la fase más larga, y la cabeza de los metatarsianos son fundamentales. En la imagen más a la izquierda podemos observar una imagen AP del pie, donde observamos esta cascada, curva o parábola que vamos a estudiar más adelante. Entonces, entendiendo esta biomecánica, ¿cuáles serán las repercusiones del acortamiento de los metatarsianos? En primer lugar, tenemos un Willis deficiente, el cual conocemos que es un mecanismo dinámico, constituido por poleas y estructuras flexibles, como la aponeurosis plantar o el ligamento de Spring, el cual permite aumentar la fuerza de despegue del pie, tanto cuando se camina o se corre, ¿cierto? Siendo la articulación metatarsofalángica una pieza imprescindible. La hiperpresión, que es debido al estiramiento de los ligamentos metatarsianos transversos, lo que en consecuencia provoca un contacto alterado del antepié con el suelo. La metatarsalgia de transferencia y por ende callosidad es el ciclo de la marcha. Se reduce por el dolor que provocado por este dolor secundario a la carga anormal que reciben los metatarsianos vecinos sanos. Ya, por ejemplo, si es que tenemos un acortamiento del primer metatarsiano, se provoca una metatarsalgia de transferencia desde el segundo al cuarto. ¿Ya? Después tenemos una rigidez articular durante la fase de despegue de los dedos del pie, que crea un sistema de poleas rígidos, por lo que los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie no actúan de manera eficiente, y esto se va a manifestar por fatiga y dolor. Dentro de la epidemiología, quiero dejar bien en claro la gran, ¿cómo se llama?, relación asimétrica que las mujeres representan en esta enfermedad. 25 es a 1, es decir, es una patología preferentemente de la mujer, con una prevalencia de 0,02 a 0,05, y con una ubicación anatómica donde el acortamiento del cuarto metatarsiano es el más común, seguido del primer metatarsiano. El 72% de esta patología es bilateral, y como habíamos mencionado inicialmente, si afecta a uno
a más de un metatarsiano y un dedo del pie se denomina braquimetapodia, ¿ya? Entonces, dentro de la etiología tenemos las causas adquiridas, que es por un fallo en la biología celular debido al cierre epifisiario prematuro de los metatarsianos, es decir, por ejemplo, tumores, fracturas, infecciones, lesiones iatrogénicas e incluso lesiones idiopáticas. Y las congénitas, acá tenemos unas que presenta Siddiqui de este paper del 2022 que vamos a citar en reiteradas ocasiones, en cual presenta estos 5 síndromes principales, pero son muchos más. El primero, ¿cierto? El síndrome de Down, el cual es la trisomía 21, que el fenotipo es bien conocido. Después tenemos el síndrome de Turner, que es la monosomía del cromosoma X, es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas con este cuello ancho, cúbito valgo, se relaciona más con un braquimetacarpiano, tanto del tercer y cuarto dedo. Después tenemos el síndrome de Larsen, el cual se caracteriza por luxaciones congénitas irreductibles de múltiples articulaciones, como por deformidades en podálica marcada. El síndrome de McCune-Albrigh, que es caracterizado por la pubertad precoz, estas manchas café con leche del hemicuerpo, asociado a tumores como displasia fibrosa o acortamiento de huesos largos. Después tenemos finalmente este enanismo distrófico, que es un trastorno un poco frecuente, caracterizado por talla baja y con extremidades cortas. Los adultos llegan a medir hasta 1,20 m aproximadamente. ¿Ya? Después tenemos la clínica, partiendo, ¿cierto?, por la anamnesis, siendo la conmesis una de las causas principales de consulta, asociado a deformidad del pie o incomodidad al uso de calzado, ¿ya? Esto llama la atención un poco a que varía un poco en el motivo de consulta la patología habitual que conocemos en traumatología, que es por el dolor principalmente, ya que pueden o no presentarse con dolor. Esta deformidad se vuelve aparente a los 10 años, es decir, que los padres o el mismo niño le presta atención a este ortejo acortado, ¿cierto? A esa edad. Los síntomas son progresivos a medida que el pie crece, es decir, que en la adolescencia, en la adultez, en que hay más esfuerzo físico, mayor peso, esto se vuelve más sintomático. Y metatarsalgia del metatarso adyacente, que dificulta la deambulación con uso de zapatos y empeora al estar de pie, ¿ya? Y también la irritación cutánea debido a la mala posición del ortejo dentro del zapato, ¿ya? Acá tenemos, bueno, el examen físico, que tenemos que buscar estigmas de enfermedades congénitas. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo asociado al braquimetatarsiano del cuarto dedo se observa una sindactilia del tercer y segundo ortejo, sindactilia parcial. También se presentan dedos adyacentes desviados, es decir, que como está cortado un dedo, los dedos adyacentes se desvían hacia ese dedo acortado. Por ejemplo, si es que hay un braquimetatarsiano del segundo ortejo, se puede producir un hallux valgus. Dedo hipoplásico, lo cual hay que registrarlo, hay que explicarlo, que es una asociación a esta patología, que el mismo ortejo del metatarso involucrado se ve de esta forma que aparece acá en la imagen. Callosidades dolorosas dorsales, ¿cierto? Por la mal posición del dedo en el zapato. Hiperkeratosis, lo cual es una manifestación de la metatarsalgia por transferencia. ROM y flexibilidad, lo cual es importante evaluar para
para el pronóstico quirúrgico. Evaluación neurovascular, también importante para la planificación quirúrgica, y la prueba de Kelikian. La prueba de Kelikian no corrige los sortejos rígidos, pero sí los flexibles. ¿Y cómo lo realizamos? Con el paciente en decúbito supino, y nosotros hacemos una carga, ¿cierto?, en la cabeza de los metatarsianos por la planta del pie, y observamos que hay una hiperflexión pasiva de la articulación metatarso-falángica. Esto intenta simular la carga del pie. Y no, como dije al principio, no evalúa si el pie es rígido o flexible. Dentro de la imagenología tenemos la radiografía AP y lateral con carga del pie. Siempre tiene que ser bilateral, independiente si los braquimetatarsianos es uni o bilateral. Y vamos a ver acortamiento de los metatarsianos afectados con esta parábola metatarsiana discontinua. El diagnóstico es clínico radiológico. La clínica y el examen físico ya lo mencionamos. Acordarse que generalmente se presentan a los 10 años de edad, y tenemos que entender esta parábola cascada, ¿cierto? Esta curva que se ve en AP, que la describió Lelièvre, y que es fácil de observar, como por ejemplo en este ejemplo, donde fácilmente uno puede ver que esta cascada se interrumpe con este cuarto metatarsiano acortado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo objetivamos? Primero tenemos el método de Maestri, el cual se realiza a través de una perpendicular a una línea que uno traza en el eje del segundo metatarsiano, y que tiene que cruzar por el centro del sesamoideo lateral, y esa línea va a cortar justo en la cabeza del cuarto metatarsiano. Bien, entonces desde esta línea hacia distal existen 7 milímetros, y de esos 17 milímetros uno acorta menos 3,5 para medir más o menos la longitud del primer metatarsiano, y así vamos midiendo hacia el quinto metatarsiano. Bien, y personalmente creo que es más eficiente, más fácil de realizar el método de Siddiqui, un método moderno en el cual es más reproducible, que es conectar con una línea desde la cabeza del primer metatarsiano, luego el segundo, y finalmente el quinto metatarsiano, en una radiografía AP simple. Bien, la distancia desde esta línea hasta el metatarsiano acortado será la cantidad de alargamiento necesario para restaurar una longitud, entre comillas, normal del paciente. El manejo no quirúrgico, esto tenemos que entender que es cuando nosotros indicamos la cirugía y tenemos que mantener el paciente en espera, de lista espera, o en espera simplemente del pabellón, o el paciente no tiene un desarrollo en edad ósea completa, y tenemos que esperar a que crezca para poderlo operar. Entonces ahí uno se guía por el manejo no quirúrgico, que lo principal es la modificación del zapato, que sea extra profundo o extra ancho, ¿cierto? Que permita como una mayor libertad de los sortejos, que es la primera línea de tratamiento. El vendaje y la reducción son ineficaces, y hay que evitar actividades agravantes y que exacerben los síntomas. ¿Ya? Acá tenemos una revisión sistemática de múltiples estudios actuales de Varick del 2021, en que trataron de buscar las distintas indicaciones para cirugía, y podemos observar cómo la CONMESI está presente en la mayoría de los estudios, siendo esta casi
casi estar presente en el 100% de los trabajos. Ya por lo tanto, se definió que la primera causa de indicación quirúrgica es la cosmesis. La segunda causa es el dolor, seguida de deformidad e intolerancia al calzado. ¿Ya? Y la cosmesis en pediatría cada vez va tomando más fuerza, los pabellones son más accesibles, se le está dando más importancia a este punto, ya que se asocia mucho a cierto, pensemos que esta patología es frecuente en mujeres jóvenes, que puede asociarse a patología psiquiátrica, autoestima baja. El manejo quirúrgico se define que la adolescencia, más o menos entre los 12 y 15 años de edad ósea, es el periodo de preferencia para la intervención quirúrgica de estos casos. A esta edad los pacientes pueden comprender plenamente el tratamiento, su curso, pueden cumplir indicaciones, ejercicios, entender las complicaciones y también que la longitud final se estima mejor en la adolescencia. ¿Ya? Entonces, una de las cosas importantes que hay que realizar es la evaluación preoperatoria, donde el examen completo del pie es importante, la perfusión, para ver cómo es la calidad del tejido parte blanda del ortejo que vamos a alargar, asociado a este dedo hipoplásico también, que tenemos que explicarle al paciente que cuando sea operado se va a hacer un alargamiento, pero va a seguir teniendo este dedo más pequeño en comparación con los otros. Por lo tanto, cuando están posoperados, no se lleven el manejo de expectativa acá es importante y no se lleve una decepción, ¿ya? Por eso hay que explicarle que presenta este dedo hipoplásico y que eso no va a cambiar. Y la flexibilidad versus contractura rígida, que es importante para definir si es que vamos a utilizar un método agudo, si es que es flexible o método gradual, si es que existe una contractura rígida. Y obviamente que la evaluación preparatoria con radiografía. Bien, la radiografía es fundamental, es el más importante, y cuando hay braquimetatarsianos unilateral hay que realizar la comparación. Bien, dentro de las opciones de manejo quirúrgico, el alargamiento de los metatarsianos es de gol estándar, y está indicado si los síntomas persisten en el niño mayor. Antiguamente se hablaba de amputación del ortejo. Si es que persistía este problema en la adultez, etcétera, lo cual se descartó, la tenotomía extensora y capsulotomía, o sea, esto también fue descartado, ya que obviamente que no se va a corregir una malformación ósea, y la fusión que más está orientada a las complicaciones de la cirugía de los braquimetatarsianos. Bien, entonces los métodos del manejo quirúrgico puede ser agudo, que se habla que es en braquimetatarsianos menor a 1 centímetro, o graduales en acortamientos mayores a 1 centímetro. Esto varía un poco por autor, llegando hasta el tratamiento agudo a realizarse hasta en 1,6 centímetros, como lo plantea Siddiqui en esta revisión del 2022. Bien, entonces el manejo agudo se realiza con una osteotomía e injerto óseo, el cual podemos observar en esta imagen de la derecha, de este cuarto metatarsiano en que se utilizó este injerto óseo. Acá se fijó con una placa de mini fragmento. Los beneficios es que no requiere este fijador externo. Hay diversas opciones de injerto, autoinjerto o aloinjerto de cresta ilíaca, también autoinjerto de calcáneo a través de una incisión posterolateral. La rehabilitación es precoz, se habla que aproximadamente el tratamiento completo es entre 2 a 6 meses,
dependiendo de la edad principalmente. Y las desventajas, obviamente que la morbilidad del sitio dador, la posible no unión, falla de ODS y rigidez de la articulación metatarso-falángica. Acá tenemos un estudio italiano del año 2010 de Giannini, en que trata de hablar de este tratamiento agudo con una sola etapa de alargamiento de los metatarsianos con a lo injerto. Es un estudio de corte prospectivo, 41 casos de 27 pacientes, y los resultados se observa que hubo un 100% de consolidación con halo injerto más aguja endomedular y seguimiento a los 3 meses con una OFAS. Este score funcional del pie y tobillo, que mejoró desde un 37% al 88% y no se observaron complicaciones mencionadas en la diapositiva previa. Bueno, acá Giannini también nos muestra cómo es la técnica quirúrgica, que se hace un abordaje dorsal del metatarsiano que se desea abordar de 5 milímetros aproximadamente. Si es que uno presenta una braquimetapodia, se puede realizar esta incisión entre medio de los dos metatarsianos comprometidos para tratar de abordar los dos a través de la misma incisión. Se hace una sección en Z del tendón para luego realizar un alargamiento de este. Se hace una osteotomía transversa y ¿cómo se llama? Se alarga el metatarsiano con este distractor gradual de Hintermann. Bien, y una vez que se ha alargado, ahí se realiza la interposición con autoinjerto, o sea, con injerto óseo, para luego realizar una fijación que en este caso se utilizó una aguja Kirchner 0.6 se menciona, o 0.5, endomedular como una artrodesis transitoria. Pero también existen opciones como vimos recién, la placa de mini fragmento, el cual se puede utilizar cuando los pacientes uno puede predecir que no van a respetar la indicación de reposo, etc. Bien, entonces el manejo ortopédico gradual, tenemos el fijador externo, que es una técnica de distracción osteogénica. Este método se utiliza en el caso de alargamiento mayor a 1 centímetro, como vimos, y existen múltiples descripciones de esta técnica que están disponibles dependiendo de la posición de los chants, de la temporalidad, de la velocidad de alargamiento, etc. Acá tenemos un ejemplo de una braquimetatarsianos bilaterales que se hizo el método de Sidicki para medir el acortamiento, y se utilizó estos fijadores externos, lo cual tiene chance en el tarso, en el metatarso proximal y en metatarso distal. También se pueden utilizar incluso chance en la falange, metatarso distal y metatarso proximal. No se describe alguna técnica especial para manipular las partes blandas, las cuales ceden, y esto era lo importante, que hay que evaluar la flexibilidad, la vascularización, etcétera, para ver si es que efectivamente uno puede hacer un método gradual o agudo. Bien, y acá tenemos, por ejemplo, el resultado final de estos braquimetatarsianos de cuarto metatarsiano. El alargamiento del fijador externo se inicia después de 5 a 7 días de instalado el fijador, a una velocidad de 0,5 a 0,75 milímetros al día. Algunos autores hablan hasta 1 milímetro al día. Esto se hace a través de tuercas que no producen dolor, y la tasa de velocidad va a depender de varios factores, como la edad, donde en una persona más joven se puede plantear un tratamiento más rápido,
el estado de salud general, comorbilidades, si es que es fumador, la etapa del alargamiento. Bien, el objetivo es obtener la posición radiográfica de la cabeza de los metatarsianos. Esta curva de Liebre es fundamental. Generalmente toma alrededor de entre 4 a 6 semanas del tratamiento total. El dedo afectado se fija mientras se reduce durante la distracción, ya que se puede producir subluxaciones. En el tratamiento quirúrgico de la braquimetapodia se prefiere múltiples fijadores externos monoplanales en el dorso, ¿ya? Donde la capacidad de las indicaciones para la corrección aguda y gradual se basan en 3 factores, como por ejemplo el largo, más o menos con los mismos parámetros de los braquimetatarsianos, la duración necesaria del tratamiento y mantener la vascularización de los sortejos. O sea, más o menos los mismos conceptos de los braquimetatarsianos. Acá tenemos un ejemplo en que existe una braquimetapodia del primer y cuarto ortejo del pie izquierdo, el cual se hizo una distracción con 2 fijadores externos, y en la imagen de la derecha podemos observar el resultado con una aguja Kirchner que estuvo fijando alguna fractura que se pudo haber producido con el retiro del fijador. Acá tenemos un estudio donde son 3 casos reportes de una técnica de distracción utilizando un fijador circular. Bien, son 3 casos, como reporte de casos, del 2018, en estudio inglés. Y acá podemos observar cómo se instala este fijador externo circular, el cual se da como mayor rigidez y se puede estabilizar mejor la rotación del metatarsiano, y después lo fijan con estas agujas transversas y agujas en el eje axial del metatarsiano. Y referían de que no tenía mayores complicaciones en estos 3 casos. La serie es muy corta y creemos que utilizar un fijador externo circular para un adolescente, un adulto joven, es demasiado invasivo. Dentro de las complicaciones de estos fijadores externos se habla que cuando uno hace una distracción, un alargamiento mayor del 40% del largo inicial del metatarsiano, se pueden ocurrir, y la más frecuente es la no unión, ¿ya? Y dentro del manejo se habla que hay que descartar deficiencia nutricional o metabólica, es decir, tratar de compensar lo mejor posible a estos pacientes antes de iniciar el tratamiento. Es como un manejo preventivo, estimulación no invasiva, como por ejemplo ondas de choque, compresión inversa, seguida después de distracción, es decir, en vez de estar haciendo alargamiento, se, se, mm, se intenta la compresión inversa, seguida de la distracción, para estimular la cicatrización. Y si no operar, descartar infección, ¿cierto?, con cultivo, y luego realizar una fijación con injerto óseo más osteosíntesis. Bueno, las conclusiones es que esta es una patología infrecuente, una condición infrecuente, de origen preferentemente congénito o adquirido, donde se ve afectada el crecimiento oficial de uno o más metatarsianos, a lo cual recordemos que era la braquimetapodia. Lo más frecuente es en mujeres. Recordemos la gran diferencia entre 25 es a 1, la cual consulta habitualmente a los 10 años,
y debe ser resuelta a partir de la adolescencia, es decir, 12 a 15 años de edad ósea. La indicación más frecuente de cirugía es la cosmesis, seguida por el dolor, incomodidad al zapato y deformidad. Se estudia con radiografía AP y se planifica con arco o parábola de la liebre. Recordemos los dos métodos de Maestri y de Siddiqui. El tratamiento quirúrgico se ha reportado con buenos resultados y pueden ser distracción aguda con osteotomía de injerto óseo en acortamientos menor o iguales a 1 centímetro, o distracción progresiva con fijador externo en acortamientos mayor a 1 centímetro. Muchas gracias por escuchar.